El ingeniero agrónomo Ricardo Consigli, docente de la Universidad Nacional y la Universidad Católica de Córdoba, comenta detalles sobre la calidad de la media res vacuna. Todo lo que es la calidad de la res y de la carne vacuna arranca no en el ternero que va a ser el futuro novillo, ni en la ternera que va a ser la futura vaquillona que van a con destino faena. En realidad la cadena empieza en qué padre y qué madre van a dar origen a ese ternero o a esa ternera. O es la información genética, la calidad genética del animal que ha nacido y que va a poder después expresar ese potencial genético, es decir, una buena calidad carnicera del animal, porque si no tenés calidad genética en el ternero recién nacido, uno no puede después pretender una buena calidad genética, calidad carnicera en los animales ya que son destinados a faena, sobre todo en lo que es deposición de músculo y deposición de grasa, que son los principales tejidos que se buscan, los principales eslabones de la cadena, sea el productor, sea el frigorífico o sea el comerciante. Y justamente, ¿cómo se puede llegar desde el momento de la concepción hasta el plato del consumidor, digamos? Hay un mundo ahí con respecto a la calidad de la res y de la carne vacuna, ¿no? Hay muchísimos factores que están, por eso, están comenzando con el toro y con la vaca que van a dar origen a ese ternero. Y esa calidad de la carne va a terminar en la mesa del consumidor. No cuando el consumidor compra el producto, cuando compra la carne no, sino cuando lo ha consumido. Recién ahí es cuando se cierra ese circuito y cuando el consumidor prueba y aprueba la carne. Entonces recién ahí va a cerrar el circuito, va a aceptar esa buena calidad de carne y va a volver a consumir la carne vacuna. Recordemos que el consumo per cápita de carne vacuna en Argentina pasó los 100 kilos per cápita anuales por habitante y en este momento estamos más cercanos a 50 kilos. Es decir, hemos bajado en cuestión de 4 décadas, hemos bajado 50 kilos por habitante año. ¿Se sabe por qué? En realidad hubo fallas en lo que es en otros pasos previos, por ejemplo, como es la maduración de la carne, que es la etapa que va desde que el animal es faenado hasta que su carne es consumida. Esa etapa de maduración que dura cuestión de días es fundamental para lograr, por ejemplo, carne tierna. A nadie le gusta consumir carne dura. Es el principal parámetro que se tiene en cuenta a nivel mundial en el momento del consumo de la carne. Si un consumidor no percibe terneza en la carne que está consumiendo, es decir, ya rechaza el producto. En el momento de la compra es un color rojo, brillante, atractivo, y en el momento del consumo es la terneza. Entonces, si no se logra buena terneza, el consumidor directamente rechaza. Obviamente también ha habido otras cosas. El desarrollo de carnes alternativas, como ha pasado en las últimas décadas, de otras especies, como el pollo, como el cerdo, que tienen inclusive, son especies que están trabajando con una mayor eficiencia que el vacuno, que ahí sí hay que recalcar, el vacuno es la especie más ineficiente de todas. Estamos tratando de mantener una vaca de alrededor de 400 kilos de peso vivo, con todo lo que significa los gastos anuales en comida, en personal, instalaciones, para que en el mejor de los casos nos dé una cría por año. Es decir, el más ineficiente de todos si uno lo compara con el cerdo, con aves de corral, un pollo, por ejemplo, un pollo de 50 gramos que entró en una avícola, a los 35 días ya está apto para ser comercializado. Y en el caso del vacuno tenemos que esperar no menos de 10, 12 meses, digamos, para tenerlo listo para faena. Ricardo, y con respecto a la calidad de carne, y teniendo en cuenta que nuestro programa lo miran muchos productores, ¿cuáles son los factores que influyen a campo para que esa calidad de la res posteriormente no sea de la calidad óptima, digamos así? Es fundamental trabajar con buena genética. Si no se trabaja con buena genética, gran parte de la eficiencia que uno cree o de la calidad que uno cree que va a poder conseguir se pierde en el camino. Por más que uno haga esfuerzo en tener buenas instalaciones, buenas pasturas, buena alimentación, buena sanidad. Trabajar con buena calidad genética significa tener carne. El ganado de carne lo que nos produce es músculo. Si no hay músculo, después no va a haber carne para vender. Mientras más masa musculares haya, más carne vendible hay.
Y por otro lado, lo que es, por ejemplo, la presencia de grasa. El mundo en general en las últimas décadas, en Argentina se viene notando en los últimos 10 años, no quiere consumir grasa, quiere un mínimo contenido de grasa. Tanto el frigorífico requiere un mínimo contenido de grasa en la media res, porque cumple sus funciones cuando la media res está en cámara de frío, la grasa subcutánea, pero también el marmolado, por ejemplo, un mínimo de marmolado, porque el marmolado, que son esos puntos de grasa intramuscular que están en cualquier trozo de carne que consumimos, cumple una función fundamental en lo que es la calidad sensorial de la carne. Es decir, mejora lo que es la terneza, el color, la jugosidad, el sabor, el aroma, todo lo que vamos percibiendo en el momento del consumo. Entonces, trabajar con buena calidad genética en el campo, obviamente eso, para que el animal pueda desarrollar todo ese potencial carnicero, tiene que estar acompañado de una buena sanidad, de una buena alimentación, de una buena nutrición, que son dos cosas distintas. El animal puede estar bien alimentado, pero mal nutrido, pues le estamos dando algo, algún alimento, que le llena la panza, le llena el rumen, pero que no le provee los nutrientes necesarios para precisamente poder expresar todo ese potencial carnicero. Y obviamente también infraestructura adecuada y capacitación del personal para que maneje adecuadamente, por supuesto, la hacienda. Por esto, lo que hemos ido comentando de lo que es tratar de evitar las pérdidas por maltrato animal, es decir, pérdidas por el animal que sufre maltrato o que no es tratado bien, correctamente, es un animal que tiene una ganancia de peso inferior a la que podría tener, que el índice de conversión de alimentos a su vez es peor, es decir, necesita comer más para engordar 1 kilo de peso vivo, por ejemplo, por día. Entonces, todo eso son pérdidas que vamos teniendo a nivel de la producción. Y con respecto a la calidad de carne, ya digamos, a la res en sí, convengamos que ese maltrato, si se quiere, o mala atención, o malestar animal, se refleja en la media res, ¿no? Se refleja ya desde que el maltrato animal, o precisamente el bienestar, comienza desde que los animales son retirados del potrero en el campo. Desde ahí, desde ese manejo que se le dé ahí en el momento que se lo están retirando del potrero para llevar los corrales, para que queden encerrados hasta que venga el camión a cargarlo. Desde el potrero hasta que el animal es noqueado, de ahí todo lo que suceda en ese trayecto, en ese tiempo, va a estar afectando la calidad de la res. Entonces, ¿qué pasa normalmente en los frigoríficos? Una vez que uno saca el cuero, debajo hay una caja de sorpresas, porque ahí aparecen golpes, contusiones, si ha habido golpes con palos, con piedras, si ha habido uso de picana, si el animal se ha caído o ha pegado precisamente por manejarlo bruscamente, ha ido pegando contra las barandas del camión, la conducción del transportista también, la calidad del camión, de los laterales, de la jaula, todo eso va influyendo en ese estrés, tanto físico como psíquico, que repercute en la calidad de la res y en la calidad de la carne. Porque pasa otra cosa. Ese estrés físico, psíquico, si los animales llegan agotados al frigorífico, recordemos que están en ayuno, están sin agua, sin comida, si encima se los maltrata, se aparecen en las medias reses lo que es una pérdida irreversible de calidad que se llaman carnes de corte oscuro o carnes DFD. Eso es irreversible. Entonces, a ningún consumidor se le va a ocurrir sacar de la góndola o ir a una carnicería y comprar carne morada. Eso es precisamente consecuencia del maltrato animal.